Bueno, buenos días. Hoy estamos a 18 de enero del 2025 y vamos a ver el tema número 12 de nuestro curso básico de Biblia. Y el tema de hoy se llama Jesús anuncia y realiza el reino de Dios en la tierra. Básicamente lo que queremos en esta clase es aprender a entender qué es ese reino de Dios que tanto hemos estado mencionando en el curso y que tanto se menciona en los textos del Evangelio. ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Qué es? ¿Qué nos corresponde en cuanto a esta misión que tuvo Jesús y que nos deja a nosotros en relación al reino de Dios aquí en la tierra? De eso se va a tratar el tema del día de hoy. Entonces vamos a estar leyendo mucho el Evangelio, muchos los Evangelios. Para prepararnos para esta clase del día de hoy, en un momento de tranquilidad, despejándonos de todo lo que tenemos alrededor, nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, toda la gloria a ti por siempre, Señor, bendito y alabado seas. Gracias por permitirnos estar hoy reunidos en torno a tu palabra, reunidos en torno a la Biblia. Te pedimos que nos ilumines y nos envíes a tu Espíritu Santo, tu Espíritu de luz y de verdad. Te pedimos entender la misión que tienes encomendada a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una misión y estamos en el proceso de descubrirla, de ponerla en práctica. Y te necesitamos a ti para que nos guíes con tu mano. Ponemos en tus manos a nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros conocidos, nuestras preocupaciones, nuestra salud. Te pedimos entendimiento para reflexionar lo que vamos a aprender el día de hoy y sobre todo ponerlo en práctica en nuestras vidas diarias. Te ofrecemos esta hora y media de clase, Señor, tómala en tus manos como ofrenda que te presentamos de todo corazón y que representa todo lo que nosotros somos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Saludo a Tere. Y bueno, ya tengo aquí lista la asistencia. Buenos días, Buenos Tere. días. Buenos días. Y el que me falta es Ángel, a ver si se conecta al ratito. Bien. Entonces, pues tengan listas sus Biblias para tener mucha participación el día de hoy. Voy a compartirles la presentación. El tema de hoy, como les decía ahorita en la introducción, pues es el tema número 12. Jesús anuncia y realiza el reino de Dios en la tierra. Pasa providencialmente, no está planeado, o bueno, no necesariamente tienen que coincidir los tiempos, pero precisamente esta semana empezó el tiempo ordinario de nuestro año litúrgico y precisamente el tiempo ordinario es el tiempo que en la iglesia nos prepara y vamos caminando junto a Jesús para entender precisamente esto del reino de Dios en la tierra. Entonces, esta semana que empezamos el tiempo ordinario, providencialmente también estamos viendo este tema del reino de Dios en la tierra. Entonces, pues es un mensaje ahí para poner atención en nuestra liturgia, en las lecturas de nuestra liturgia, porque en este tiempo ordinario vamos a estar caminando con Jesús para entender lo que es el reino de Dios y este tema nos va a ayudar a profundizar más y que ese mensaje que vamos a estar escuchando en los evangelios, pues nos penetre un poquito más.
También vamos el tema que vimos la clase pasada acerca de los evangelistas, pues también nos va a ayudar también a entender algunos aspectos también que vamos a ver el día de hoy. Entonces, pues yo espero que sea una clase muy productiva para ustedes. La lectura inicial, si alguien me ayuda a hacerla, vamos a hacerlo igual, al menos dos personas de Biblias diferentes que me ayuden a hacer esta lectura, por favor. Mateo 4 versículos del 12 al 17. Le hago la primera. Por favor, Altagracia. Es de la Biblia Didaje. Vuelta a Galilea. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Caminar del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en la tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera leerlo de otra Biblia, por favor? De Latinoamérica. Muy bien. Oyó Jesús que habían encarcelado a Juan, por lo que se fue a Galilea. Dejó la ciudad de Nazaret y fue a vivir a Cafarnaúm, cerca del lago, en los límites de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Oigan, territorios de Zabulón y Neftalí, y los de las orillas del mar y de más allá del Jordán. Escúchame, Galilea, tierra de paganos. A tus habitantes postrados en tinieblas los iluminó una luz grande. Estaban sentados en la región sombría de la muerte, pero apareció para ellos una luz. Entonces fue cuando Jesús empezó a predicar y les decía, cambien su vida y su corazón porque está cerca el reino de los cielos. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, vemos aquí el inicio de la vida pública de Jesús, narrada en el Evangelio de Mateo. Como les decía en la clase pasada, y si recuerdan, Mateo fue uno de los apóstoles y es un evangelista que escribe sus textos dirigidos a los judíos. Y su principal objetivo es demostrar y convencer a los judíos que Jesús es, es aquel Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento. Entonces es un evangelio en el que vemos muchas referencias al Antiguo Testamento, como se puede ver bien en este texto de Isaías. Entonces Mateo utiliza a Isaías en este texto para ir dándoles esa idea a los judíos de que Jesús es el anunciado desde el Antiguo Testamento. Y bueno, no lo tengo aquí en la presentación, pero si ustedes van a su libro, en la página 103, que es el final de este tema, van a ver ahí el mapa de esta tierra de Palestina en tiempos de Jesús, para entender un poquito geográficamente esto que nos está narrando Mateo. Si se fijan, aquí nos dice el Evangelio que Jesús se fue a Galilea y vivió en Cafarnaúm. Y Cafarnaúm está ahí a las orillas del mar. Es el mar de Tiberíades, este mar que tantas veces sale en los libros de los evangelios. Bueno, pues sabemos ahí a Cafarnaúm, ahí en las orillas de este lago muy grande que le dicen mar. Y es un lago del que brota el río Jordán. Si se fijan, el río Jordán va de norte a sur, desde el mar de Tiberíades hacia el mar Muerto. Y cerquita del mar Muerto vemos que está Jerusalén, está Belén,
Vemos otras ciudades conocidas como Jericó, como Emaús. Estas ciudades pertenecen a Judea. Y de Judea hacia el norte ya son, son otros territorios. Lo que está cerca del mar de Tiberíades es el territorio de Galilea, donde pasa gran parte de su vida pública Jesús. En este tiempo de ordinario, en nuestra liturgia, pues vamos a acompañar a Jesús en su camino desde Galilea a Jerusalén, sus predicaciones y todo eso, que se consuman en Jerusalén con su pasión, ¿verdad? Con su misterio pascual. Y pues bueno, ahí vemos ahí cómo está dividido. Hay que recordar también que esta parte de Israel había sido dividida en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur es Judea, el reino del norte es lo que viene siendo aquí Galilea y Samaria, que aquí no está especificado Samaria, pero también es parte del reino del norte. Y pues bueno, los galileos eran considerados, como ven, pueden ver aquí en el texto de Mateo, como paganos o como gentiles. No eran considerados judíos los galileos, ¿ok? Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Los que vivían en Galilea, Jesús, que había nacido en Nazaret, pues no era considerado judío porque no era territorio de Judea y eran considerados como paganos o como gentiles. ¿Dudas hasta aquí? No. Todo claro. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ver ya todo lo que esto implica del reino de Dios. Como ya les expliqué, el objetivo del tema es ver que el centro de la predicación de Jesús es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de verdad, de justicia y de amor, y todos lo debemos de construir viviendo los valores del Evangelio. Recordando un poquito los tiempos en que Israel le pidió a Samuel que les diera un rey, si se acuerdan, cuando vimos la historia del Antiguo Testamento. Los israelitas ven que sus pueblos vecinos, muchos de ellos enemigos de ellos, cuentan con reyes. Y entonces ellos quieren tener un rey y le piden a Samuel que les dé un rey. Y Samuel, bueno, Dios por medio de Samuel les dice, ¿para qué quieren un rey? Yo soy su Dios. Samuel les dice, ¿para qué quieren un rey? Va a terminar por explotarlos, va a terminar por quitarle su dinero a sus hijos. ¿Para qué quieren un rey? Y ellos insisten en que quieren tener un rey porque piensan que con eso se van a solucionar todos sus problemas y que este rey va a cumplir con esto que ellos esperan, asegurar la paz dentro del pueblo y con los pueblos vecinos. Ellos esperan que gracias a este rey va a haber justicia y que este rey va a defender a los oprimidos y a los desvalidos. Esto es lo que querían los judíos. Y en realidad, pues no fue así. Muy pocos reyes, antes de que se viviera el reino y después de que se viviera el reino, pues fueron fieles y muy pocos de estos reyes cumplieron estas funciones. Particularmente en el caso de Israel y a diferencia de sus pueblos vecinos, ellos no divinizaban a su rey. A pesar de que tuvieron su rey, pues sabían que su Dios, pues era Yahvé. Y muchos pueblos consideraban a su rey, pues casi, casi como una divinidad, sino es que como un Dios. Entonces, esta era una de las diferencias que había entre Israel y los pueblos vecinos. Y además, este rey, pues dentro de Israel tenía que estar sujeto a la ley y a la alianza, que tampoco sucedió. ¿Sí? Entonces, existe un fracaso de este rey que tanto pidieron los judíos y entonces viene la promesa de el reinado de Dios y que él va a mandar a su ungido, a su Cristo. Y si alguien me ayuda a leer Jeremías, capítulo 23, versículos del 5 al 6. Casi todos los textos van a ser muy pocos versículos. Entonces, si alguien
Me ayuda a buscar en el Antiguo Testamento. Debe estar más o menos a la mitad de sus Biblias. El libro de Jeremías, capítulo 23, versículos del 5 al 6. Aquí Yo lo lo tengo. tengo. Ah, Adelante, adelante. bueno, gracias. Dice, del 5 al 6. Así dice Yahvé, llega el día en que yo haré surgir un hijo de David que se portará como rey justo y prudente. Él gobernará este país según la justicia y el derecho. En aquel tiempo Judá gozará de paz e Israel permanecerá seguro. Y este es el nombre que le dirán, Yahvé, nuestra justicia. Gracias. Pues Jeremías es un profeta precisamente que le tocó esta división de los reinos y él está anunciando este rey que va a unificar a los reinos. Es un rey, el reino de Dios que va a unificar a los reinos. ¿Mm? Precisamente cuando Dios empieza, Yahvé empieza a ver que estos reyes se empiezan a apartar de estas características, de sus verdaderas funciones, Dios manda precisamente a sus profetas. Casi todos los profetas del Antiguo Testamento tuvieron que estar lidiando con los reyes de este pueblo para estarles llamando la atención, para estarles recordando cuál era su función, que no se apartaran de la ley, que no se apartaran de la alianza, que fueran justos, que cuidaran a los oprimidos, a los desvalidos. Muchos de estos profetas del Antiguo Testamento pues, tenían que estarles recordando a los reyes esta situación y obviamente les causaba muchos problemas al estarles diciendo públicamente a los reyes y a los poderosos que no estaban haciendo bien su trabajo. Y así le pasó a Jeremías. Particularmente Jeremías fue un profeta muy perseguido. Bien, bueno, esto es lo que pasaba con el rey en tiempos del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con el verdadero reinado de Dios? Entonces, pues obviamente sabemos que este rey se cumple en la persona de Jesús. Y esta misión que tiene Jesús al llegar aquí es precisamente proclamar y realizar el reino de Dios. Esa es su misión. ¿Cómo se da esta misión? Bueno, se da en un inicio por medio de Juan el Bautista. Juan el Bautista prácticamente viene siendo el límite, la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Parte de la vida de Juan Bautista pudiera considerarse del Antiguo Testamento porque él está anunciando la llegada del reino de Dios, pero por otra parte de su vida ya es el Nuevo Testamento porque ya está Jesús, él bautiza a Jesús, hay una convivencia con Jesús. Entonces, Juan el Bautista es una marca muy importante en la Biblia para definir lo que viene siendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Obviamente, todos los textos que hablan de Juan el Bautista están en el Nuevo Testamento, pero él digamos que viene siendo el último profeta. Él anuncia la llegada del reino de Dios. Fíjense el mensaje que vamos a estar escuchando muy, muy frecuentemente el día de hoy y también en este periodo ordinario es la conversión. Desde Juan el Bautista nos está llamando a la conversión. Vamos a ver más adelante qué implicaría esa conversión. Con Juan el Bautista termina el periodo de preparación para el tiempo del reino de Dios, porque ya con Jesús se instaura el reino de Dios. Si alguien me ayuda a leer Lucas 16:16, por favor. Aquí lo tengo. Por favor, Gladys. La época de la ley y de los profetas se cerró con Juan. Desde entonces está proclamando el reino de Dios y a todos les ha llegado la hora de conquistar. Bueno, pues esa va a ser la dinámica. Vamos a leer un texto que confirma bíblicamente pues, todos los conceptos que vamos a estar viendo. Y aquí claramente Lucas 16, versículo 16, pues resumen lo que les acabo de explicar acerca de Juan el Bautista. El mismo Evangelio dice que con él termina el periodo de preparación. Bueno, pues ya llega Jesús y él empieza a predicar el reino de Dios. Anuncia y dice que él ha sido enviado por su Padre para predicarlo.
Y todas sus enseñanzas, todos sus milagros, todos sus signos, todas sus palabras en este periodo de inicio de su vida pública, pues nos van girando a enseñarnos todo lo que tenemos que saber acerca de este reino de Dios. Si alguien me ayuda a leer Mateo 4, versículo 23. Yo aquí lo tengo. Ujú. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Muy bien, pues así, eso es lo que viene a hacer Jesús. Posteriormente, él envía a sus discípulos y sus apóstoles, enviados específicamente por Jesús, a predicar este reino de Dios. Se los enseña Jesús y ahora los manda a predicar. Vamos a ver qué nos dice Mateo 10, versículo 7. Aquí lo tengo. Ujú. A lo largo del camino proclamen el reino de los cielos está ahora cerca. Correcto. Es la misión que nos da. Y esto es un concepto que es muy importante entender. Ya el reino de Dios ya está realizado por Jesús. Estas enseñanzas que recibimos de Jesús, eh, por medio de parábolas, por medio de sus acciones, por medio de sus palabras, de sus milagros, pero sobre todo en su misterio pascual ya implica que este reino de Dios ya está. Jesús nos lo dice muchas veces, el reino de Dios ya está aquí entre nosotros. No es un reino de Dios aún pleno, esa plenitud del reino de Dios va a venir en la parucía con Jesús, en el regreso de Jesús. Pero ya está, ya existe este reino de Dios y nosotros somos responsables, corresponsables por ser miembros de esta iglesia, de construir este reino de Dios. Vamos a ver qué dice Lucas 11:20, por favor. Dice, aquí, en cambio, si echo los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. No hay duda, este texto nos lo dice, ya el reino de Dios ya ha llegado, ¿sí? No lo estamos esperando, ya ha llegado y nosotros lo estamos ayudando a construir. Entonces, la misma Biblia lo dice claramente. Bien, ¿cuáles son las características de este reino de Dios? Les voy a platicar 7 características, vamos a ir analizando cada una de estas 7 características y las vamos a ir eh, siguiendo también en los evangelios. La primera característica es, este reino de Dios implica una victoria sobre el mal. Cuando hablamos del mal y nos referimos a todo el odio, toda la violencia, toda la injusticia y la opresión que existe, viene siendo una victoria sobre Satanás. Todos estos males que padecemos son males provocados por Satanás y el reino de Dios implica una victoria sobre esto. Si alguien me ayuda con Juan 12:31, por favor. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Así es ahora, el reino de Dios es ahora y es ahora cuando bueno, cuando el príncipe del mal va a ser echado. ¿Sí? O sea, el ahora es un momento, un periodo en el tiempo en el que nos encontramos ahorita. Y dentro de este concepto del reino de Dios es muy importante las bienaventuranzas, las famosas bienaventuranzas, que también se ven en el periodo ordinario de nuestro año litúrgico. Esto de las bienaventuranzas, eh, si quieren vamos a leer primero las bienaventuranzas y ahorita les hago una reflexión acerca de ellas. Si alguien me ayuda a leer Lucas
capítulo 6 del 20 al 26, Yo, por favor. levantando entonces los ojos hacia sus discípulos, dijo, Felices los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán satisfechos. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. En ese momento, alégrense y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Por lo demás, esa es la manera como mataron también a los profetas en tiempos de sus padres. Pero pobres de ustedes los ricos, porque ustedes tienen ya su consuelo. Pobres de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobre de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera mataron a los falsos profetas en tiempo de sus antepasados. Este tema de las bienaventuranzas merece mucho reflexión y cada vez las reflexiones pueden ser más profundas. Básicamente, las bienaventuranzas nos están diciendo que viene a terminar la injusticia y el que viene a terminar con esa injusticia es este rey, es Jesús. Nos plantea a todos a todos los oprimidos, a todos los que son víctimas de esta injusticia, de esta violencia. Jesús los llama bienaventurados. Les dice, sean felices porque el rey que va a terminar con estas injusticias ha llegado. Y por el otro lado, también viene una condenación a todos los que son beneficiarios de todas estas injusticias que están ocurriendo con los más oprimidos, ¿sí? Entonces, los que tienen bienes materiales, los que son ricos, los que se aprovechan de los demás, pues van a tener que eh, pagar por sus consecuencias con la llegada de este rey que es Jesús. Entonces, el tema de las bienaventuranzas es muy importante para entender el reino de Dios. No quiere decir de forma automática que un pobre por ser pobre ya va a ser salvado o que un rico por ser rico ya va a ser condenado. Simplemente es un anuncio que hace Jesús de que Él como rey viene a acabar con estos valores del mundo que por un lado tienen a gente oprimida y por el otro lado tienen a gente que está cometiendo injusticias contra los demás, que está siendo violento contra los demás. Entonces, este anuncio de las bienaventuranzas no viene a separar a la gente, sino a decirles a los oprimidos, ya llegó su rey que los va a salvar, el verdadero rey que no tuvieron en el Antiguo Testamento, ya llegó y pues ahora sí va a implementar, va a instaurar este reino de Dios. Es así el verdadero sentido de las bienaventuranzas. La segunda característica de este reino de Dios es que este reino de Dios debe ser nuestro valor absoluto. Con esta palabra de valor absoluto quiere decir que debe ser lo más importante para nosotros en nuestras vidas. Y como ejemplo tenemos unas parábolas de Jesús. Si alguien me ayuda a leer estos dos textos, el primero es Mateo 13 del 44 al 46 y Mateo 6:33, por favor. Y tengo el primero. Por favor. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Así es. ¿Y el otro texto, por favor? Dice, por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia y se les darán también todas esas cosas. Bueno, pues este es un resumen de lo que significa el reino de Dios y la importancia que tiene para nosotros. Ya cuando sabemos qué es el reino de Dios, somos capaces de renunciar a todo con tal de tenerlo, con tal
de estar en este reino de Dios. Y sabemos que si buscamos primero el reino de Dios, pues todo lo demás es irrelevante. Todo lo demás vendrá por sí solo, por la pura misericordia y la providencia de Dios. Cuando entendemos esto y sobre todo cuando vivimos esto, es que ya estamos en el reino de Dios. Debe ser lo más importante para nosotros en nuestras vidas. Tercera característica, el reino de Dios en el mundo. Bueno, vivimos en un mundo que no necesariamente representa los valores del reino de Dios y tenemos que luchar contra este mundo dominado por otros valores. Cuando digo valores del reino de Dios, bueno, ya los había mencionado, pero aquí los enumero nuevamente, pues son la justicia, la verdad, el amor, la paz, etcétera. Y obviamente, pues sabemos que en este mundo no existe esto. Tenemos mucha injusticia, tenemos mucha mentira, mucho odio, muchas guerras, etcétera. Entonces, tenemos que luchar para que estos sean los valores verdaderos del mundo. Entonces, para poder hacer esto, tenemos que vivirlos. Y esto implica un nuevo estilo de vida. Y el mismo Evangelio nos está diciendo cuál es este nuevo estilo de vida que espera de nosotros. Vamos a ver estos cuatro textos. Si alguien me ayuda con Mateo 7, del 21 al 27, Sí, aquí lo tengo. por favor. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre más sabio y prudente que edificó su casa sobre su roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y fue todo un gran desastre. Bueno, pues aquí está, poner en práctica. Dios quiere práctica, no quiere palabras, no quiere cosas superficiales, quiere cosas internas que se reflejen en hechos. De nada sirve orar mucho, hacer nuestras oraciones diarias todo el tiempo si esto no se refleja en una vida práctica de amor a los demás, de terminar con las injusticias. Segundo punto, vivir las bienaventuranzas. Vamos a otra vez a hablar de este tema de las bienaventuranzas y si alguien me ayuda con Mateo 5 del 1 al 12. Ahí está Yo le Mari. ayudo. Sí, 1 al 12. Sermón de la montaña. Ujú. Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.
Bueno, hace rato leímos las bienaventuranzas de Lucas, ahorita estamos leyendo las de Mateo. Y bueno, vivir las bienaventuranzas pues significa ser humilde, ser misericordioso, limpio de corazón, hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias que esto pueda traernos. Pues si hacemos esto, estaremos viviendo las bienaventuranzas. Y continuamos con la lectura. Si alguien me ayuda, también de Mateo 5, ahora los siguientes versículos del 13 al 16. Aquí lo tengo. Aquí está. Ujú. Gladys, adelante. Ok. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Bueno, ese último versículo, pues yo creo que resume mucho lo que es el reino de Dios. En mi Biblia ese versículo dice, brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos. La luz que nosotros vamos a irradiar a los demás es la luz de nuestras buenas obras, y esas buenas obras son las que dan gloria a Dios y esas son las que hacen que la gente nos vea y vea en nosotros este reino de Dios. Entonces, buenas obras. Esas van a ser nuestra luz, las buenas obras. Y finalmente, Lucas 21 al 25, por favor. Ay, perdón, está mala cita. Está mala cita porque me falta el capítulo, permítame. Es el capítulo 18, por favor. Lucas capítulo 18, versículos del 21 al 25. ¿Alguien que quiera leer Lucas 18 del 21 al Sí, 25? ya lo encontré, perdón. Ajá. Dice, pero él contestó, todo esto lo he cumplido ya desde joven. Al oír esto, Jesús le dijo, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, después ven y sígueme. Ante tal respuesta, el hombre se puso triste porque era muy rico. Al verlo, dijo Jesús, qué difícil es entrar en el reino en el reino de Dios para los que tienen riquezas. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Bien, todo aquello que nos estorba, que son nuestros falsos que también son nuestras falsas eh, estándares, todo aquello que nos estorba en el reino de Dios, hay que deshacernos de ello. No necesariamente cuando hablamos de riquezas estamos hablando de dinero, de posesiones. A ver, permítanme un segundo. ¿Era Lucas qué? 18. Sí, 18. ¿Y qué Ay, versículo? discúlpeme, con los perros, sí, es Lucas 18 del 21 al 25. Gracias. Entonces, desprendernos de aquello que nos estorba, de eso que cargamos, aquello que representa valores de este mundo que no son valores del reino de Dios, hay que desprenderse de esos, es lo que nos está pidiendo. No tanto el dinero, no tanto posesiones materiales, que sí pueden ser cuando nos estorban, pero puede ser también el orgullo, la soberbia, muchas cosas la fama, que nos estorban
que las considera aquí el Evangelio como riquezas, es lo que nos pide desprendernos. En pocas palabras, todo lo que nos está pidiendo esto es seguir el camino de Jesús. Este reino de Dios existe en un mundo, pero no sigue los caminos de este mundo, ¿sí? Entonces, esto implica una lucha constante entre los valores que no representan el reino de Dios contra los que sí lo representan. Es una lucha diaria. Cuarta característica del reino de Dios. Ahí está. Este reino de Dios, muy contrario a lo que pensaban o esperaban los judíos de este Mesías, este reino de Dios tiene comienzos humildes. Y si alguien me ayuda con Mateo 13:33, por favor. Y añadió esta parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer mezcla con 3 partes de harina hasta que toda la masa fermenta. Entonces, Todo esto, hasta ahí. perdón. Sí, hasta ahí, perdón. Ah, Gracias. ok. Jesús, en varias parábolas, en esta de la levadura o la del grano de mostaza, nos dice que lo grande viene de lo humilde. Jesús, pues obviamente tuvo un nacimiento y una vida humilde y pues ese es el ejemplo vivo de lo que Él nos está anunciando. Este reino de Dios tiene que iniciar en la humildad y esta humildad es lo que lo va a hacer grande. Y como les decía, es todo lo contrario a lo que los judíos esperaban de su Mesías. Entonces, este reino de Dios es de inicios humildes. La quinta característica es que es un reino de Dios para todos. Eh, Inicialmente Jesús viene a predicar este evangelio a los judíos y ante el rechazo de los judíos empieza también a anunciar este reino a los pueblos gentiles, a los pueblos paganos. Entonces, este reino de Dios está llamando a todos los hombres. Vamos a leer Mateo 22 del 1 al 10, por favor. Yo Ujú. volvió a hablarles Jesús en parábolas diciendo, el reino de los cielos se parece a un rey que celebra la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados, tengo preparado el banquete. He matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, y los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontráis llamados a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Correcto. Bueno, pues esta parábola, obviamente, obviamente la encontramos en el Evangelio de Mateo. De hecho, es el único evangelio donde existe esta parábola porque es un mensaje directo a los judíos. Es el mensaje que quiere darle Mateo a los judíos de de que ellos rechazaron al Mesías y entonces a la hora, ahora que ellos rechazaron al Mesías, pues los invitados al banquete pues son otros. Entonces, esta parábola, les digo, solo aparece en el Evangelio de Mateo, precisamente por la intención que tiene Mateo. Entonces, este reino de Dios está abierto a toda la humanidad. Sexta característica, es un reino de tensión, como les decía hace rato. Los valores del reino de Dios
no son los valores de este mundo y el reino de Dios está dentro de este mundo. Entonces hay una lucha constante entre lo que Jesús y Dios nos pide contra lo que el mundo nos pide. Entonces hay una constante tensión, hay una constante lucha. A Jesús mismo, desde antes de su nacimiento, bueno, vamos a leer ahorita en Lucas, a la Virgen María se le anuncia que este niño va a ser, este niño que está esperando, pues va a traer señales de contradicción. Y pues ahora lo entendemos, esas señales de contradicción. A lo mejor María cuando recibió ese mensaje no entendía lo que estaba ocurriendo, pero acompañando a su hijo, pues se dio cuenta que él iba a causar contradicciones. Porque lo que él ofrece no es lo que ofrece este mundo y lo que él pide implica renuncias, renunciar a lo que sí ofrece este mundo. Vamos a leer estos dos textos, Lucas 2 versículo 34 y Lucas Yo, 12 versículo 51. Si dos personas me ayudan. yo, Ujú. Simeón los bendijo y dijo a María su madre, mira, este niño hará que muchos caigan o se levanten en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así quedará al descubierto las intenciones de muchos. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que era ya muy anciana, siendo aún muy joven, y después había permanecido viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo dando culto al Señor día y noche con ayunos y oraciones. Se presentó en aquel momento y se puso a dar gloria a Dios y a alabar del niño a todos los que y a hablar del niño a todos los que esperaban liberación en Jerusalén. Si quieres hasta ahí, gracias. Entonces, hace rato les dije Zacarías, es Simeón, perdón. Simeón y Ana son los que le hacen este anuncio a la Virgen. Y ahora si alguien me ayuda con Lucas 12:51, por favor. Sí, aquí lo tengo. Ujú. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no. Más bien he venido a traer división. Muy claro, ¿no? O sea, la división que trae Jesús es precisamente esa, la que les decía. Los valores de este mundo contra los valores que él ofrece y tener que tomar partido y renunciar a los valores de este mundo, eso va a causar división. Es muy claro Jesús. De hecho, son de los textos a veces que causan controversia o causan incomodidad, pero el mensaje de Jesús es ese, o sea, los valores que Él ofrece no son los de este mundo y entonces hay una tensión muy fuerte entre lo que Él pide contra lo que el mundo ofrece. Esa es la división que Él va a causar o causa. Finalmente, la última característica es que este reino de Dios es un reino escatológico. Todo lo que implica la palabra escatológico significa el fin de los tiempos. Entonces, la plenitud de este reino de Dios se dará al final de los tiempos, que es en la parucía cuando viene Jesús, de la cual no se conoce ni el día ni la hora. Y ahí tengo Lucas 22 del 16 al 18. Porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Sí, entonces Jesús sabe que va a regresar, nos anuncia que va a regresar, y cuando Él regrese, Él regresa con el reino de Dios. Bien. El seguir el reino de Dios, instaurar el reino de Dios, implica exigencias. No es tenemos que decidir si nos vamos por el camino de lo que ofrece este mundo, fíjense, lo que ofrece este mundo o el camino
que exige el reino de Dios. El reino de Dios es un camino de exigencias, pero cuando aceptamos seguir el camino de Dios, aceptamos esas exigencias, es porque sabemos que al final de ese camino vamos a encontrar algo. Tenemos la esperanza de encontrar algo, que es encontrarnos cara a cara con Jesús y con Dios. Entonces, seguir el reino de Dios sí requiere exigencias. Les decía que vamos a estar escuchando mucho la palabra conversión durante todo el Evangelio. Vamos a ver qué dice Lucas 19 del 1 al 10 y luego si alguien me ayuda con Juan 3:3. Lucas. Ujú. Llegando a Jericó, pasaba Jesús por la ciudad. Allí había un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no podía hacerlo en medio de tanta gente, por ser de baja estatura. Entonces corrió adelante y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Cuando llegó a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Todos entonces se pusieron a criticar y a decir: se fue a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien he exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: hoy ha llegado la salvación a esta casa. En verdad, este también es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Bien, alguien que me ayude con la Juan, por favor. Juan 3. Lo tengo. Jesús le respondió, yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Reflexiones muy importantes. Bueno, primero Juan es un evangelio que presenta las verdades de este reino de Dios de una manera muy profunda y muy bella. Entonces, él nos presenta esta conversión como un nuevo nacimiento. Y por el otro lado, Lucas nos presenta el ejemplo más vivo de conversión. Hay otros en los evangelios, como puede ser la mujer adúltera, pero este de Zaqueo es un ejemplo eh, perfecto de lo que Dios espera de nosotros cuando habla de conversión, porque esta conversión que tuvo Zaqueo no es una conversión superficial, no es una conversión de palabras, de oración, de todo eso, sino que es una conversión que se manifiesta en hechos, tanto hacia Dios como hacia las demás personas. Entonces, eh, Saqueo está tan contento con lo que está viviendo, con lo que está sintiendo, que de manera así espontánea empieza a traducir esta alegría en beneficio de los demás, en repartir sus cosas entre los pobres y entre aquellos de los que había abusado. Y esa es lo que significa la conversión, o sea, que no se quede en algo superficial, sino que se manifieste en acciones. No hay una conversión interna, o sea, o por lo menos no es la conversión que pide el reino de Dios. La conversión que pide el reino de Dios es una conversión, a lo mejor en un inicio interna, pero que tiene que manifestarse en actos hacia los demás. Estas exigencias del reino, pues también no implican vivir las bienaventuranzas, ya las vimos. Implica, como nos dice Mateo en capítulo 18, versículos del 1 al 4, en tener actitud de niño, cuando los discípulos le preguntan quién es el más grande o están discutiendo entre ellos quién es el más importante o quién se va a sentar a la derecha de él, les dice alto. El más grande en el reino de Dios
tiene que tener actitud de niño. Y un niño no está pensando en quién es el más importante o quién es el más grande. Entonces, tener actitud de niño. La búsqueda constante y activa del reino de Dios. Si alguien me ayuda a leer Mateo 6:33. De hecho, ya lo leímos, perdón, Mateo 6:33, lo vimos hace rato. Es la que dicen, busquen primero el reino de Dios y lo dispuesto en su plan y Él les añadirá todo lo demás. Entonces, no nos preocupemos por lo demás, nos preocupemos nada más por los valores del reino de Dios. Mateo 5:20, aquí si alguien sí me ayuda, Mateo 5:20, por favor. Aquí lo tengo. Sí. Yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ahí la reflexión es cuántas veces no somos fariseos nosotros mismos con la gente que nos rodea. Sí, entonces, alejarnos del fariseísmo, alejarnos de ese sentimiento de superioridad, de soberbia, para poder entrar al reino de Dios. Marcos, que no lo hemos leído, Marcos, si alguien me ayuda, Marcos 10:29. Y Jesús contestó, en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa. Correcto. Dios nos lo promete ahí y está muy claro, ¿eh? No vamos a quedarnos sin esa recompensa cuando tenemos esa disposición de dejar todo lo que sea necesario en nuestras vidas para seguirlo a Él. Ahora vamos a leer Hechos, Hechos capítulo 14:22. Animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Sí, o sea, como les decía, eh, hay que tomar decisiones y estas decisiones implican renunciar a cosas y también ser perseguidos por los que quieren que nos vayamos por el otro camino. Mateo 25:31 al 46. Mateo 25, ¿verdad? 31 al 46. Aquí está. Ujú. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeando de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos, el rey le responderá,
En verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Fíjense, pasa algo muy interesante con este texto. No sé si ustedes captan la relación que hay entre este texto y las bienaventuranzas. Están muy relacionados, pero ¿cuál vendría siendo la diferencia entre este texto que acabamos de leer y el de las bienaventuranzas? La diferencia viene siendo que aquí ya hubo una acción de parte nos está hablando a nosotros, de ustedes. Cuando ustedes vistieron al desnudo, visitaron al enfermo, ayudaron al pobre. Todo eso son los bienaventurados que vienen en las bienaventuranzas, ¿sí? Nada más que ahora Dios nos va a pedir rendir cuentas de las acciones. Entonces ya, fíjense, Mateo 5 viene siendo prácticamente el inicio de la vida pública de Jesús. Durante 20 capítulos hasta Mateo 25, Mateo nos narra la vida pública de Jesús, nos platica del reino de Dios durante 20 capítulos. Mateo 25 es el último capítulo antes de que empiece la narración de la pasión de Jesús. Entonces, fíjense cómo el inicio de Mateo nos anuncia a Jesús quiénes son los bienaventurados. Termina esta vida pública de Jesús diciendo, después de habernos llevado por todo un camino de reflexión, de aprendizaje, de todo eso, bueno, pues ahora te voy a pedir, te voy a juzgar en base a las acciones. ¿Entendiste con mi anuncio quiénes son los bienaventurados? ¿Qué hiciste por ellos? Yo te enseñé durante este camino, durante estos 20 capítulos, pues, qué es lo que yo espero de ti, cómo puedes ayudarme en el reino de Dios. Curé enfermos, hice milagros. Bueno, ahora te toca a ti cumplir. Entonces, este texto tiene esa relación con las bienaventuranzas, ¿verdad? Y bueno, ahora terminando con Mateo 7 21 al 27, por favor. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Otra vez, poner en práctica para que nuestros cimientos sean fuertes. Es la única manera de tener cimientos fuertes, poniendo en práctica todo lo que nos pide Jesús. Bien, un momento de reflexión ahorita abierta de parte de ustedes, ya para cerrar el tema. Eh, Hablando del sentido global del reino de Dios, todos los cristianos rezamos constantemente y decimos constantemente en el Padre Nuestro, venga tu reino. Obviamente estamos hablando del reino de Dios. Y la pregunta para reflexionar ahorita en voz alta entre nosotros es, ¿qué significa para cada uno de nosotros esta frase, venga tu reino?
Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, ¿qué estamos diciendo, qué estamos reflexionando internamente cuando decimos venga tu reino? Que lo estamos esperando. Lo estamos esperando. ¿Qué más? También creo que es una petición que hacemos para decirle que no nos abandone. Correcto, que no nos abandone. Pues para mí es ojalá pudiera ser tu voluntad aquí en este momento. Correcto. ¿Alguien más? Yo Se pienso que supone o debemos estar, o sea, le estamos diciendo estoy listo o estoy dispuesto a hacer tu voluntad, ¿verdad? O sea, estoy preparado para recibirte. Ujú. O aquí también estoy. que pensamos que más bien que aceptamos su plan, Correcto. el plan que él tenga para nosotros. Sí, o sea, cuando hablamos de esto, pues parte del objetivo de este tema de hoy es precisamente entender qué es el reino de Dios, aunque aquí no decimos en el Padre Nuestro, venga tu reino de Dios, sería medio raro decirlo, está hablando del reino de Dios. Ya les platiqué hoy qué significa el reino de Dios. Estamos pidiendo en este Padre Nuestro que Él nos ayude a nosotros poder ser herramienta de Él para el reino de Dios. Eh, no es Dios el que va a traernos su reino. Su reino de Dios ya está aquí, lo estamos construyendo junto con Él. Entonces, venga tu reino, que no se nos olvide que estamos construyendo tu reino. Estamos pidiendo ayuda a Dios, que nos dé fuerzas, que nos dé sentido, que nos dé visión, para que nosotros estemos construyendo este reino de Dios junto con Él. A mí me gusta rezarlo no como una petición, sino como un compromiso mío con Él para construir este reino de Dios, ¿verdad? Y cuando está construido el reino de Dios, pues, o cuando queremos construir el reino de Dios es porque buscamos un mundo en el que, pues, prevalezcan los valores de este reino, prevalezca la verdad, la justicia, que hace falta mucha justicia, la paz, que prevalezca el amor. Entonces, todo esto se lo estamos diciendo cuando decimos venga tu reino. Ya nada más aquí al final de la presentación viene un repaso de las bienaventuranzas, como nos las propone Mateo en su evangelio. Y pues nada más cerrar el tema diciendo, alégrense y pónganse contentos porque el premio que les espera en el cielo es abundante. Es un premio muy abundante el que nos espera. ¿Ok? Y bueno, pues espero que les haya gustado el tema, la dinámica sobre todo de estar leyendo textos. Creo que también eso ayuda un poquito a afianzar los puntos que quería compartir. Sí, muy, muy, muy padre, muy enriquecedora. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna duda, algún tema, algo que quieran ver ahorita? ¿Cómo van con sus tareas, con sus cuestionarios? Disculpe, ¿cómo se llamaba el mar de la página 103 que estaba cerca Sí, de Cafarnaúm? en el Evangelio le dan varios nombres. El que recuerdo yo ahorita es el mar de Tiberíades. Si alguien recuerda algún otro nombre. Eh, tiene varios nombres. Déjame ver si ahorita te puedo encontrar esa información. Uno de ellos, te digo, es el que me acuerdo, es el mar de Tiberíades. Ay, Mar de Galilea es el otro. Así lo podemos encontrar en diferentes traducciones de la Biblia con esos nombres. Gracias. Es el mismo mar donde sucede que Jesús camina sobre las aguas y que manda a llamar a Pedro. Es el mismo mar o lago donde están pescando los primeros apóstoles cuando Jesús los llama. Tiene mucho protagonismo este mar en los evangelios. Mm.
Ahorita que suba yo la presentación, voy a corregir ahí los errores que había en cuanto a las citas, ya para que las tengan ustedes ahí correctas. Este, y no vaya a haber problema cuando repasen o quieran revisar la presentación. Les confirmo, el próximo sábado hay clase, pero el primer sábado de febrero no va a haber clase porque es puente. Es el 1 de febrero. Ese sábado no vamos a tener clase. También les recuerdo a ustedes que se ofrecieron o que quieran todavía ofrecerse a grabarme un pequeño video Ah, de qué significa para ustedes y qué beneficios están viendo o cómo motivarían a alguien a inscribirse a estos cursos. Si me pueden hacer llegar ese video, no más de un minuto de duración de preferencia. No dejen de hacerlo, por favor. Todavía los puedo recibir el día de hoy esos videos, ¿sale? ok. Bueno, para los que van a San Jorge, este domingo se va a hacer una actividad acércate parroquial. Todos los grupos parroquiales de San Jorge van a tener un stand ahí afuera del templo, en el estacionamiento, para, para presentar lo que ellos hacen, lo que ellos ofrecen, y vamos a poder conocer en un solo lugar todos los grupos, conocerlos y pues obviamente si nos interesa, inscribirnos. Va a estar Escuela Bíblica ahí, de hecho para eso son los videos que les estoy pidiendo. Se van a estar pasando esos testimonios de ustedes en un video. Y bueno, pues la invitación está para que vayan. Por cuestiones del clima, este evento va a estar nada más en las misas de 10, de 12 y de 1:30. En las misas de la tarde no vamos a tener este evento. Para que si quieren acompañarnos, es algo que la comunidad ha pedido mucho, y conocer otros grupos, conocer qué se hace en la parroquia para poder formar parte más activa, precisamente para construir el reino de Dios. Entonces, grupos para señores, grupos para señoras, grupos para jóvenes, grupos para adultos mayores, la pastoral social, la pastoral de los enfermos. Todos los grupos de la parroquia van a estar ahí, va a estar muy interesante y la invitación es que vayan, ¿sale? Bueno, pues con eso damos por terminada la clase del día de hoy. Eh, no se me atrasen en sus cuestionarios. Ahorita el de este tema no está muy largo ni muy complicado, entonces se lo pueden aventar rápido ahorita en unos 20 minutos terminando la clase, este tiempo que nos queda. ¿Sale? Vamos a despedirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexionemos lo que vamos a decirle ahorita en este momento a Dios Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas gracias. Bendecido Muchas fin de semana. gracias.